Como les había dicho, vamos a realizar un ejemplo 2 y este ejemplo ya tiene mucho más nivel respecto al ejercicio anterior. ¿Qué nos pide el ejercicio? Pues nos dice sumar a más b por componentes rectangulares. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar el ejercicio. Acá ya nos están dando este dibujito. No piensen que me lo he sacado de información que el ejercicio da. No, me dan directamente los dibujitos. Me dicen que la magnitud de A, del vector A, es 5 centímetros y tiene una dirección de 30 grados. En el caso del vector B me dicen que su magnitud es de 6 centímetros y tiene un ángulo de 15 grados. Ahora, yo lo dibujo en el plano. Bueno, partamos de que este es un vector en R2. No observé que leí un plan de clases que me envió uno de sus compañeros y no leí que les dijera para R3. Efectivamente, acabo de leerlo de nuevo y no nos dice de que van a evaluarles esto en R3, así que ustedes no se preocupen. Vaya. Componentes rectangulares, ¿verdad? Como les dije, yo lo que hago es dibujar este vector primero en el plano. ¿Para qué? Bueno, para poder ver la respectiva distancia en el plano, ¿sí? Entonces, lo primero que hago es dibujar el vector A en el plano. Pum, lo hago. Acá tengo mi inclinación, tengo mi magnitud y ahora hay que resolverlo. Vaya, como les dije antes, lo primero que yo hago, o mejor dicho, la manera en la que yo tengo que identificar esto, al menos yo les puedo decir que esto no es mecánico, así que cuando ustedes estén resolviendo ejercicios, ustedes tienen que abrir su mente y no decir otro lo hice de tal manera. No, cada ejercicio puede ser muy diferente. ¿Por qué? Porque miren, en el caso anterior, ¿qué les dije yo? Voy a tirar una línea al eje Y, ¿verdad? Y en el otro voy a tirar una línea al eje X. Ahora, observen. Yo aquí en la cola estoy tirando una línea al eje Y. Pero ¿cuál es esa distancia? Yo quiero que ustedes piensen y digan, bueno, es cierto, yo estoy tirando una línea al eje Y. Pero ¿qué es eso? Vaya, si ustedes observan, esta distancia que hay al eje Y realmente es el delta X. ¿Por qué? Porque esta distancia es la que nosotros estamos recorriendo en el eje X. O sea que esta distancia de aquí arriba es la misma distancia que de aquí a aquí. Y por lo tanto nuestro delta X, porque nos estamos moviendo en el plano X. ¿Sí? Ahora, tenemos el delta Y. Miren lo que hago. Tiro desde la punta hasta el eje X. Y esta distancia, pues sería la misma distancia que de este punto al origen, ¿sí? Entonces, ustedes vayan como sacando sus técnicas. Por ejemplo, yo, ¿qué les puedo decir? Vaya, de la punta al eje Y es mi distancia en X, porque realmente lo que está reflejando es la distancia en X. Y luego digan, de la punta al eje X es mi distancia en Y. Vaya, esas son cosas que ustedes vayan observando, vayan anotando y vayan analizando, ¿verdad? Ahora, ¿qué más tenemos nosotros? Bueno, saquemos ya nuestras componentes. La componente en Y, ¿qué va a ser igual? Bueno, acá, al igual que el ejercicio anterior, que es casualidad, nos queda opuesta al ángulo y por lo tanto el seno. Ahora, si ustedes se observan, acá ya no he como deducido la fórmula. Acá sí se las deduje. El seno de alfa va a ser igual al opuesto entre la magnitud. Acá y luego les ponía el despeje en eso de acá. Para este ejercicio ya solo he puesto el despeje.
mi componente en y va a ser igual al seno de 30 multiplicado por la magnitud, porque inicialmente la magnitud divide a la componente, despejamos y pasa a multiplicar. Siempre teniendo el cuidado de hacer estos cálculos en grados. Perfecto. Y entonces ya encontramos la magnitud en y, que sería el equivalente a j, ¿verdad? Luego, ¿qué tenemos? Bueno, luego lo que tenemos es la magnitud de la componente x. ¿Y qué va a ser? Bueno, nuevamente, como podemos ver, es el cateto adyacente. Entonces, acá nuevamente no les he hecho la demostración, pero sabemos que coseno es adyacente entre hipotenusa. Que en este caso la hipotenusa es la magnitud, el vector mejor dicho. Y por lo tanto, mi componente en x va a ser igual, fíjense, menos el coseno de 30 por 5. ¿Y por qué ponemos menos? Bueno, buena pregunta. Siempre que nos desplacemos hacia la izquierda va a ser negativo. En el caso de que sea en el eje X. Y en el caso del eje Y, siempre que bajemos, por ejemplo aquí estamos bien, miren. O sea, siempre que bajemos a los cuadrantes negativos, que serían estos dos de acá, son negativos para Y. Entonces, siempre que bajemos del origen, Y va a ser negativo. Perfecto, acá como hemos pasado este cuadrante donde X es positivo, le tenemos que poner el signo negativo. Bien, entonces ya tenemos nuestra componente en Y, o sea, nuestra componente en X. ¿Podemos armar de una vez el vector con esas coordenadas? Sí. X más Y. Perfecto. Ahora vamos a trabajar el vector B. Nuevamente, ¿qué hago? Vengo y dibujo el vector B en el plano, ¿sí? Y ahora, como pueden ver, la magnitud los 6 centímetros, el ángulo 15 grados. Y acá es donde les digo que cambien, porque obsérvese algo. Incluso lo voy a hacer más grande. Miren, acá tenemos mi delta X y hoy mi delta X está siendo opuesto al ángulo y normalmente había sido adyacente. Es para que vean que no tienen que dar por hecho que siempre va a ser seno para Y y coseno para X. Ahora yo les quiero ayudar un poco para que visualicemos esto de acá. Vaya, ustedes pueden observar que yo les había dicho de la punta al eje Y es mi distancia en X, ¿sí, verdad? Entonces, esta distancia que hay acá arriba es esta misma distancia que hay acá. Entonces, este es el desplazamiento que hemos tenido en X. Del origen nos hemos desplazado hacia acá. Ahora, X va a ser positivo porque no estamos en su cuadrante negativo. Y por lo tanto, les repito, nosotros tenemos que tener cuidado con las razones trigonométricas que vamos a utilizar. Y aprendan. Tiro una línea desde mi punta hasta el eje Y, entonces es mi distancia en X. Tiro desde la punta hasta el eje X, mi distancia sería mi distancia en Y, mi componente en Y. Claro, si ustedes tienen dudas, no tengan pena, pregúntenme. Yo veo que casi no escriben, son los mismos los que escriben. Digo yo, bueno, tal vez estén ocupados o quizás les da pena. Que no les dé pena, todos somos iguales. Vale. Entonces saquemos la componente en X. La componente en X va a ser igual al seno de 15, ¿verdad? Porque el seno de 15 me está relacionando el opuesto con la hipotenusa. Acá ya hice el despeje, como se los dije antes, ¿verdad? El seno de 15 por 6. Y eso me da mi componente en X. O sea, esta distancia, que desde luego es esta misma distancia. Luego sacamos la componente en Y. ¿Y qué es la componente en Y? Pues va a ser, como podemos observar, es el cateto adyacente, porque es esto de acá. Esta distancia de acá es Y, que es la misma distancia que hay aquí.
Entonces, mi componente en y va a ser igual a menos el coseno de 15 por 6. ¿Y por qué va a ser menos el coseno? Porque estamos bajando en el cuadrante donde la y es negativa. Y por lo tanto acá es negativo. Siempre que bajemos del origen es negativo. Y de ahí viene este signo. Finalmente vamos a hacer la suma, que es lo que nos estaban pidiendo a nosotros. El vector A ya sabemos que es igual a esto. El vector B lo acabamos de encontrar, nuestra componente en X, nuestra componente en Y. Hacemos la suma y este es nuestro vector resultante, ¿sí? Este ejercicio nos ha llevado 12 minutos. Se ven sencillos, ¿verdad? Pero realmente llevan tiempo y no crean que es sencillo. Esto es un ejercicio bastante bueno. Bueno, como les dije, no quiero que los videos queden largos porque no quiero que ustedes se aburran cuando vean un video de 40 minutos. Imagínense ver un video de 40 minutos, no, ni ganas dan. Entonces ahorita me preparo a hacer otro video.